Damos la bienvenida a este encuentro especial en el Día Mundial del Ambiente, un día que nos invita más allá de la consigna anual a detenernos y a reflexionar y actuar en profundidad frente a los desafíos que vivimos como humanidad. Esta red surge en el 2017 con una convicción compartida entre universidades públicas y privadas de Argentina en que no hay desarrollo académico posible sin compromiso ambiental, ni transformación posible sin una profunda justicia ecosocial. Así que somos una red que trabajamos muy desde abajo, con voluntad, con cooperación y con mucha pasión por cada uno de nosotros. Hoy, desde el Grupo de Acción Climática, se ha generado esta propuesta que pone el foco en la urgencia y en la potencia de lo que representa hoy el cambio climático. Una urgencia que no es abstracta porque se manifiesta en sequías, en inundaciones, pérdida de biodiversidad y en territorios directamente afectados. Y también se presenta como una potencia la de construir propuestas colectivas, interdisciplinarias y profundamente transformadoras desde nuestras universidades. Porque el conocimiento, si no es compartido y no sirve para cuidar la vida, no es suficiente ni relevante. Así que este webinar es un poco la invitación a compartir estas experiencias y herramientas, perspectivas que surgen desde los territorios, desde las aulas, los laboratorios, los programas institucionales y las prácticas que tenemos cotidianamente. Sabemos que no hay una receta única ni hay recetas mágicas, pero sí que hay una acción climática que no puede esperar. Y nuestras universidades tienen el deber y la posibilidad de liderar esta transición justa, inclusiva y regenerativa. Así que bueno, los dejo con Alba, que es quien ha organizado desde este espacio de la red, esta propuesta para brindarnos a todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Luisa, gracias a todos los que están conectados. A pesar de los inconvenientes técnicos, el grupo de acción climática está abierto a todos los integrantes de la red que quieran participar y en realidad surge de la unión de dos temas, porque teníamos un grupo que era áreas naturales, entonces hoy justamente en este webinar vamos a tener como dos puntas de estos temas. El tema de cierta manera del clima y lo que está ocurriendo y también la parte de biodiversidad que nos entusiasma mucho. Así que primero agradecerle muchísimo a Pablo y a Beatriz. Tratamos de ser federales, entonces elegir a personas que están a lo mejor muy alejadas en el territorio, pero trabajando todos por el mismo tema. Y también este grupo es muy federal en el sentido de que van a haber distintos presentadores de distintas universidades participando. Así que les agradecemos y invito a Gladys Garrido que digamos, nos invite a la primera charla. Gracias, Alba. Gracias, Luisa. Gracias a todos los que están conectados. Y bueno, tengo el placer de presentar a nuestro primer invitado, el doctor ingeniero Pablo Romanazzi. Es un reconocido especialista argentino en hidrología aplicada, en hidráulica urbana y en gestión del riesgo hídrico, con más de 40 años de experiencia profesional y 30 años de trayectoria académica, tanto en el grado como en el posgrado. Es ingeniero civil e ingeniero hidráulico por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en hidrología por la Universidad Libre de Bruselas y doctor en ingeniería del agua y medioambiental por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Actualmente se desempeña como profesor titular de hidrología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Pablo ha liderado más de 60 proyectos en monitoreo hidrometeorológico, gestión de inundaciones y obras hidráulicas tanto en la Argentina como en el exterior. Ocupó cargos institucionales clave y es autor del libro Genealogía de una tragedia. Su trayectoria combina experiencia técnica, formación internacional y liderazgo interdisciplinario. Bienvenido, Pablo, a esta presentación con el título Sistema de Orientación Urbana ante Riesgo Climático Extremo, con sus abreviatorias SURS como están en pantalla. Cuando Muchas quieras, Pablo. gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos una exposición apretada de 20 minutos, así que voy a tratar de resumir un poco la tarea que nos trajo hasta acá, a definir este sistema de orientación urbana.
muy motivado por lo que nos pasó en La Plata en el año 2013. Ustedes todos recordarán la inundación que dejó más de 89 muertos, y que ha sido, digamos, una tragedia en todo sentido, aunque La Plata siempre fue una ciudad inundable. Como La Plata, hemos tenido registros en los últimos meses de la inundación que todos recordarán en Bahía Blanca. También hemos tenido recientemente, en el mes pasado, inundaciones en Zárate, Campana. En este momento me encuentro en San Antonio de Areco trabajando porque, bueno, aquí también la inundación pegó bastante. 400 milímetros en prácticamente un día y medio. Ese tipo de eventos nos hace pensar que, y se los dice un ingeniero hidráulico, no es suficiente con obras estructurales. Este tipo de fenómenos, cuando se descargan 200, 300 milímetros en pocas horas, son muy difíciles de contener en superficie y las obras hidráulicas que están diseñadas para eventos ordinarios, no tan extraordinarios como este, obviamente no tienen respuesta. No son sistemas que estén diseñados justamente para atender este tipo de tormentas. Y no somos el único país en el mundo que pasa. Vengo del mes pasado también en Valencia, donde estuve visitando la zona afectada, lo que ellos llaman zona cero, al sur de Valencia, el tema de famosa Dana que se dio el 29 y 30 de octubre del año pasado. Es decir, que no depende del grado de desarrollo económico ni la preparación, porque en este caso la preparación estaba, los alertas estaban, sino que también depende mucho del trabajo con la comunidad para que los sistemas que están, en este caso nosotros lo hemos llamado de orientación urbana, sean eficaces y realmente las personas de alguna manera estén sensibles y estén entrenadas para responder a este tipo de orientación. De nada vale tener un sistema de alerta súper sofisticado si las personas después no acatan el alerta o no saben qué hacer en el momento de una emergencia. Este es, digamos, creo que el mensaje principal de mi exposición. Y bueno, voy a tratar de ilustrarles a ustedes qué es lo que estamos pensando. Este sistema, que le hemos llamado Sistema de Orientación Urbana ante Riesgo Climático Extremo, tiene como, digamos, objetivo general desarrollar una herramienta tecnológica que ponga, digamos, a nivel de escala municipal una serie de herramientas, una serie de dispositivos tecnológicos que ayuden a, digamos, poder manejar la emergencia cuando se desencadenan este tipo de fenómenos. Está basado obviamente en el monitoreo, en mapas de peligrosidad, en alertas que comunican, por ejemplo, el grado de intensidad que se está dando de la tormenta y fundamentalmente también apuntamos a que haya participación comunitaria para hacer justamente lo que les decía hoy, que este tipo de herramientas sean eficaces a la hora de poder organizar la emergencia. Entre los específicos, obviamente, trabajamos generando mapas de riesgos y de peligrosidad. Esto lo hacemos con modelos hidrológicos e hidrodinámicos sobre modelos digitales del terreno que tratan de simular de alguna manera la escorrentía superficial. Sabemos que las obras hidráulicas, como les decía, aquellas que están preparadas para desagotar los excedentes de origen pluvial, están diseñadas como máximo en las ciudades para recurrencias de tormentas que podemos esperar que sucedan en promedio una vez cada 10 años, como mucho. Pero ese subconjunto de tormentas es un subconjunto muy pequeño de lo que realmente puede ocurrir en la zona. Y como dije, esto puede pasar en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando se sobrepasa el nivel de diseño? Bueno, justamente no se va a producir una rotura del sistema, no van a pasar digamos, no se van a destruir las obras hidráulicas, pero evidentemente no van a brindar el servicio que esperamos de ellas. Y lo que empieza a suceder es que el agua excedente empieza a viajar por las calles y las calles se transforman en verdaderas canalizaciones y obviamente el agua recorre lo que siempre ha recorrido, que es su propia vaguada, su propia zona de escorrentía natural, independientemente que le pongamos una ciudad encima. Siempre digo eso porque no se borra esa huella hídrica.
Así que esa es una primera componente, tenemos que tener bien identificado cuál es el riesgo y cuál es la peligrosidad en todas las calles, como para poder después desarrollar el resto de las herramientas. Y es muy importante este objetivo específico porque es la parte más predecible de todo lo que estamos hablando. También quiero de alguna manera comunicar un concepto que es muy importante, que es que nosotros obviamente tenemos relacionado con el evento meteorológico una gran incertidumbre. Si bien los modelos atmosféricos han mejorado muchísimo en Argentina a través de la inversión que se ha hecho a través del Servicio Meteorológico Nacional, sobre todo en la gestión de Celeste Saulo, que ahora la tenemos como presidenta de la Organización Meteorológica Mundial, ha mejorado mucho el pronóstico. En realidad nunca sabemos cuánto va a descargar la tormenta, y también exactamente cuándo. Pero una vez que se desencadena el suceso, el impacto que va a producir en superficie, justamente esto que hablamos de los mapas de peligrosidad, es perfectamente predecible. Hoy con los modelos que tenemos, si tenemos buena descripción digamos, de los modelos digitales del terreno, podemos reproducir las manchas de inundación con una precisión. O sea, con eso lo que queremos decir es que esta es la parte justamente que más se trabaja en el sistema porque es la que más ayuda justamente para poder desarrollar el resto de las otras herramientas. Con respecto a lo que se llama el índice de severidad de la tormenta en tiempo real, es justamente hemos encontrado en todos los patrones de precipitación que hemos analizado en La Plata en el 2002, por ejemplo, en el 2008 y en el 2013, más todas las que se han ido sumando en los últimos 2 o 3 décadas, que la singularidad de este tipo de tormentas es que cuando se desencadenan no tienen merma, son severidades que se caracterizan por ser intensidades que no nos asombran por la magnitud, o sea, no es difícil medir en un registro 80 o 100 milímetros hora. Lo que es singular es que esos 80 o 100 milímetros hora se mantienen durante 2 o 3 horas sin parar. Y eso es lo más imaginable o lo más cercano a lo que uno puede imaginar como un verdadero diluvio, ¿no? Ese tipo de fenómeno que se desencadena sin ningún tipo de merma durante tanto tiempo, los primeros registros que nosotros tuvimos fueron de 90 minutos y fueron sin parar y fueron devastadores en el 2002 y el 2005, y en el 2008, perdón. Y cuando vino la del 2013 no lo podíamos creer. Empezó a llover a las 4 de la tarde en La Plata y hasta las 7 de la tarde no paró. Llovieron 300 milímetros en 3 horas. O sea, eso es increíble, y es obviamente algo inmanejable desde el punto de vista de las obras hidráulicas. Así que hay una posibilidad de reconocer estos patrones en el mismo momento que están sucediendo las tormentas. Y a eso nos lleva el índice de severidad de la tormenta, que es un baremo que imita de alguna manera al índice de Richter de sismo, o sea, la escala Richter de terremotos, un baremo entre 0 y 10 que clasifica la magnitud de la tormenta de tal manera que uno puede ir asociando de acuerdo al número. Por ejemplo, si uno dice índice de severidad 4 en algún barrio, puede asociarlo ya a un nivel de compromiso X y de esa forma empezar a tomar algún tipo de medidas. Y no solamente eso, porque no es una cuestión estática, sino ver la evolución en el tiempo puede marcar una tendencia que llegue a determinar en ese caso cuál es cuándo se dispara, por ejemplo, una alerta para evacuar. Después también tenemos lo que se llaman los protocolos barriales, que los hemos de alguna manera desarrollado de esa forma porque es lo que más reconoce la comunidad, lo que más conoce la comunidad es su propio entorno, su propio barrio. Y entonces de esa Pablo, manera, discúlpame, ¿estás pasando sí, las imágenes? no, 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 Ah, no, está. estoy hablando sobre la misma. Ah, no, no, porque Y si no se estaban pasando, te la podía llegar a pasar yo. No, está no, bien. no, ya voy a pasar, pero me quiero detener Ah, en esto porque es lo discúlpame. fundamental de la descripción del Perdón. sistema. Les decía lo de los protocolos barriales porque la comunidad es lo que realmente más, de alguna manera, reconoce el entorno del barrio. En La Plata hicimos protocolos para los 522 barrios platenses y lo fundamental, esto es un trabajo anterior, digamos, un trabajo, digamos, cuando no llueve, que hay que hacer, que es estar en contacto con la comunidad para darle estas herramientas, este conocimiento, para que ellos se puedan manejar y saber qué hacer. El protocolo, ¿qué les dice? Les dice
cuáles son las zonas que hay que evitar, cuáles son las zonas más peligrosas para que las reconozcan dentro del barrio, cuáles son los caminos más seguros para entrar o salir del barrio sin poner en peligro mi vida. Y por otro lado, lo último que dice es, si me tengo que autoevacuar, ¿cuál es la esquina más segura dentro de mi barrio? La idea es que las personas, sobre todo los residentes, no anden deambulando por la ciudad en el momento de una inundación y por eso indicamos esto. Pero también sirve justamente eh, para aquellos visitantes ocasionales, pensemos en ciudades turísticas o en ciudades que son muy concurridas por gente que va a trabajar, digamos, solamente a la urbanización, y bueno, de esa manera también tendrían una forma de poder manejarse en el momento que digamos, los sometemos a este tipo de eventos extremos. Hay que capacitar referentes locales en gestión de riesgo, eso es, digamos, es casi, hay manuales que implementamos que son manuales de formación de formadores, porque evidentemente este tipo de mensajes no se pueden hacer solamente desde la universidad o desde los organismos municipales, evidentemente hace falta campañas de educación y de capacitación a los que son referentes justamente barriales. Y también otra de las grandes patas que nosotros intentamos también con eso hacer participar a la ciudadanía son estaciones de monitoreo, fundamentalmente de lluvia, que utilizan la tecnología de IoT, Internet de las Cosas, que pueden justamente compartirse con aquellos que tengan un módem de Wi-Fi, pueden hacerlo para poder tener también acceso a la información en forma directa. Esos son los objetivos generales y específicos que tiene el sistema. Evidentemente la problemática ya la he mencionado, son los eventos extremos. Hoy las inundaciones o las tormentas severas, como les dije, atacan a cualquier lugar del planeta, no está exento a nadie. Y como les decía, tampoco depende del grado de desarrollo económico que tenga la región. Es algo que evidentemente cuando sucede es incontrolable y las obras hidráulicas, como les decía, o las obras estructurales son una parte de la solución, no es el todo. Y de esa manera, lo que estamos indicando entonces es que es muy importante trabajar en la prevención, trabajar en este tipo de dispositivos que permiten, sobre todo a todos aquellos que están en las zonas más vulnerables, poder tener herramientas para manejarse en el momento de la emergencia. Otra de las cosas que existe es que hay poca participación comunitaria, o si la hay, solamente se hace a través de asambleas de vecinos de inundados, que quizás muchas veces esas reuniones, en las reuniones con los inundados no se aportan elementos como para poder hacer de esto una mejora a mediano y largo plazo. Por eso la participación comunitaria tiene que de alguna manera estar vinculada a una formación con respecto a cuáles son las herramientas que tenemos para disminuir el riesgo. Es decir, en este momento lo que más estamos o lo que se habla en el mundo respecto de el manejo de estas situaciones no es evitar, hacer obras para evitar o para incluso morigerar, sino lo que estamos atendiendo es que son fenómenos realmente muy extraordinarios y que de alguna manera lo que tenemos que tratar es de articular todas aquellas medidas que disminuyan el riesgo por inundación. Y después también hay un déficit operativo porque obviamente faltan herramientas accesibles y locales para poder justamente juzgar la magnitud del evento, justamente poder anticiparse y poder actuar. ¿A qué me refiero? Básicamente a redes de monitoreo que la gran escollo en los años anteriores siempre ha sido de alguna manera el costo que estas tienen. Piensen que una estación meteorológica completa puede estar en el orden de 10.000 o 12.000 dólares cada unidad con un sistema de transmisión de datos. Y hoy, afortunadamente, la tecnología, como yo siempre digo, a veces nos pasa por encima, pero nos pasa bien, nos permite estar desarrollando, como estamos haciéndolo ahora, a unidades de registro en forma de tiempo real sobre paneles de control que reciben la información vía las redes en menos de 500 dólares. O sea, fíjense la magnitud de lo que se ha reducido el costo de este tipo de unidades de monitoreo automático. Ese es un ejemplo del déficit operativo que hay, pero básicamente estos son los tres problemas que encontramos cuando analizamos la temática, ¿no?
La aplicación, como les decía, entonces repasando un poco, siempre ha sido utilizar mapas de riesgo, porque básicamente ahí se visualizan todas las zonas críticas, pero también, como el mapa de riesgo está cruzado con la vulnerabilidad, también hablan de, bueno, cuáles son digamos, los barrios o las zonas dentro de una organización en un nivel jerárquico, es decir, por dónde podemos empezar, porque nosotros podemos tener mucha peligrosidad, pero si no hay, digamos, digamos, zonas vulnerables o elementos vulnerables dentro de la zona, bueno, el riesgo será más bajo por esa razón, ¿se entiende, no? Entonces la idea es que las zonas críticas siempre van acompañadas por, más que nada, por mapas de peligrosidad que no solamente conjugan la altura o la profundidad del escurrimiento, sino también la velocidad de la corriente. Eso es ya un estándar internacional. Los mapas de peligrosidad que alimentan los mapas de riesgo son una herramienta vital para poder definir incluso bueno, dónde están las zonas que deben ser de alguna manera evitadas, porque mucha gente pierde la vida no por un tema de inundación por niveles altos de las aguas, sino porque es arrastrado por la corriente, ¿no? Es decir, en muchos casos se ha visto como, bueno, se ha visto mucho en La Dana, en Valencia y en La Plata mismo, como las personas que circulan con vehículos quedan envueltas en una corriente y quedan atrapadas dentro del auto y, bueno, mueren porque prácticamente les pasa un tsunami por encima, ¿no? Es decir, muchas veces engaña este hecho de que tengamos profundidades o calados de menos de 1 metro de profundidad, pero es un jet de 2 o 3 metros por segundo que arrastra cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso también es importante insistir que en los mapas de peligrosidad se pueden visualizar estas cosas, o como se está utilizando ahora también. Vengo de estar con la gente que está haciendo esto en la Universidad Politécnica de Valencia, una vez que sucede a posteriori el análisis posterior del evento, como también combinándolo con lo que se llama la fuerza de arrastre, es posible trabajar para poder encontrar, bueno, parece feo lo que voy a decir, pero piensen que también es importante poder encontrar cadáveres, en fin, dónde han quedado los fallecidos por estos eventos. Así que también tiene una utilización por ese lado. La red de sensores que utilizamos, como les dije, utilizan la técnica de IoT, o sea, Internet de las Cosas, hoy donde tenemos iluminación en Wi-Fi, es muy sencillo poder comunicarse. Siempre estuvo la discusión si estos sistemas eran estables, si durante una inundación, bueno, o durante una tormenta fuerte, estos sistemas son lo suficientemente estables para poder comunicarnos. Bueno, les puedo decir que después de las evoluciones que tuvimos con el 3G y el 4G en el sistema celular, hoy tener digamos, una estación de este tipo funcionando, es bastante robusto, aún con situaciones muy adversas, con falta de electricidad o con faltas digamos, de señal de celular, etcétera. La verdad que se ha progresado mucho en eso y salvo que tengamos regiones donde no tengamos absolutamente nada y tengamos que depender de una señal satelital, bueno, en general en las urbanizaciones se ha logrado un nivel de estabilidad de la señal que realmente es asombroso. Así que somos optimistas que este tipo de sensores que estamos desarrollando en este momento, con esta tecnología, van a poder brindar una señal estable aún en los momentos peores de la tormenta. El índice de severidad es otra de las aplicaciones, esto ya de alguna manera lo he explicado, que es que, digamos, fundamentalmente es detectar si una tormenta nos va a inundar o no, ¿no? Y esto se hace por el reconocimiento del patrón de severidad de la tormenta, que es esto que yo les comentaba, que no solamente se da una intensidad alta, sino cómo se sostiene esa intensidad con respecto al tiempo. Y además, agrego en esta oportunidad, que se lo compara con una curva patrón que está desarrollada para, serían las láminas máximas que uno puede esperar en cada vertical de una ciudad, se hace la comparación con una curva patrón, de esa manera se determina el nivel de severidad que tiene el evento. Es decir, que hay concurrencia de varios factores para poder determinar este índice de severidad. Por un lado, si es una tormenta que viene con un sostenimiento en el tiempo
importante a una alta intensidad, pero también comparándolo con las láminas máximas esperables, o sea, cuál es lo peor que puede pasar en esa vertical de la ciudad e ir comparándolo. Y justamente el índice de severidad, ese baremo entre 0 y 10, es justamente el porcentaje respecto de ese máximo que nosotros decimos que puede suceder para una duración de una tormenta determinada. Por ejemplo, si decimos que para 1 hora y media hay un sostenimiento de la intensidad de 80 milímetros hora y yo lo comparo con la curva patrón para esa vertical y me dicen que, no sé, que para esa intensidad, para esa duración y esa intensidad estoy en un 40% de lo peor que podría pasar, bueno, esa sería entonces la forma de modular ese baremo. Digamos, el índice de severidad sería 4 o si quieren 40 si lo ponemos en porcentaje. Eh, Así que, digamos, es una doble condición que se da para determinar ese índice de severidad. Con respecto a la educación y compartir conocimientos, nosotros hemos desarrollado para esto manuales de participación a través de componentes lúdicas de aproximación con los chiquitos, con los pequeños, también en las asambleas barriales, los referentes, todos los, digamos, las fuerzas vivas o los reconocimientos que tienen los principales líderes de cada región, cómo ir haciéndolos, acercándolos para determinar en cada una de ellas, bueno, qué características tiene el barrio que ocupan, a qué cuenca pertenecen. Información que pareciera ser que es algo muy sencillo, pero que evidentemente mucha gente no la entiende, o no la comparte, no la sabe. Entonces, bueno, esa forma es una forma de acercarse y de ir entendiendo qué es lo que sucede, por qué sucede. Y bueno, también las controversias, ¿no? Porque mucha gente obviamente está acostumbrada, bueno, está acostumbrada, yo creo que uno no se acostumbra nunca, pero ha tenido que pasar por varios eventos de inundación y bueno, empieza a tener también su propia opinión sobre cómo suceden las cosas y también eso debe compatibilizarse para poder llevar adelante estos sistemas, ¿no? Otra vez, si nosotros tenemos el mejor sistema de alerta del mundo, pero las personas no están convencidas de lo que están haciendo, no sirve de nada. Y por último, el tema de los protocolos barriales, es, ya te digo, una herramienta gráfica, pero que ahora la estamos llevando a un segundo paso que es hacerlo en forma dinámica. Aquel que tenga aprendido el GPS de un celular va a poder saber, como si fuera un Waze o fuera un Google Maps, saber en el lugar de está en ese momento, bueno, a dónde se tiene que dirigir. Esa es la idea de este sistema de orientación urbana, que pueda tener en su celular una solución que le permita decir por lo menos a dónde me resguardo, ¿no? En qué lugar estoy seguro en una ciudad. Voy a controlar los minutos, creo que estamos. No, se me paró el reloj, no sé cómo estoy, pero bueno, este sería el marco teórico en el cual se movió la organización de este sistema de orientación urbana, obviamente siempre en la gestión de los recursos hídricos y la toma de decisiones para un plan de riesgo, de reducción del riesgo. Se debe contar con el inventario, que es fundamental mantenerlo actualizado. Muchos municipios no lo tienen. El inventario me refiero no solamente a los bancos de datos hidrológicos, sino también a tener modelos digitales del terreno, a tener la red hídrica, las obras hidráulicas volcadas en un sistema de información geográfica. Aunque ustedes no lo crean, muchos no lo tienen. Y bueno, eso es una base de datos fundamental. Después el sistema de monitoreo, que son las redes de medición, no solamente las que tenemos oficiales a través del Servicio Meteorológico Nacional, sino las que se puedan implementar. En la provincia hemos ya intervenido para que se desarrolle lo que se llama en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El SIMPAR, que es el Sistema Inteligente de Monitoreo para el alerta de riesgo hidrometeorológico. Bueno, es un decreto que salió en la época de Vidal, lo ratificó Kicillof y ahí está con la esperanza de que algún día se pueda desarrollar. Y la otra pata es la simulación hidrológica, que hoy no es ningún secreto, ¿no? Hay muchos modelos, incluso de fuente abierta, gratuitos, que nos permiten hacer no solamente modelos de balance hídrico, sino modelos de escorrentía en 2 dimensiones, 2D, y también modelos de simulación geoestadística. La idea de todo esto es que sea modular, que sea económico, que sea validado en el tiempo y que sea participativo. Esos serían los atributos que pensamos que debe tener este sistema modular porque debería poder ser expandible desde un barrio a toda la ciudad, económico porque no se sostiene si por ejemplo, estamos hablando
de mantener una red donde cada unidad vale 10.000 o 12.000 dólares, realmente esto para un municipio, para una escuela municipal, se torna muy pesado. Por eso tiene que ser económico. Además, piensen, algo que no mencioné, que es el tema del vandalismo. El vandalismo hace que tengamos que reponer estas estaciones costosísimas. Bueno, si yo tengo una estación que vale menos de 500 dólares y me la roban o me la dañan o deja de funcionar, al otro día voy y la repongo. Esa es la idea. Validado porque obviamente siempre tiene que estar conectado con las fuentes oficiales de información, y participativo porque si todos los que de alguna manera son los usuarios o son los beneficiarios de ese sistema no entienden cómo funciona o no lo toman, no lo hacen suyo, de esto no vale de nada. Y por último, bueno, decirles que todo acá les dejo en estas últimas dos transparencias, todo esto ya fue probado. Digamos, el sistema es un sistema que está articulado con todas estas componentes que yo les comenté, pero cada una a su turno fue ensayada. Y acá les dejo en estas últimas dos transparencias lo que ya está funcionando para La Plata y para otros lugares del país, que lo hemos hecho así por separado y que ahora lo que hemos hecho de alguna manera es juntarlo y ponerlo en un único sistema que llamamos Source, que es justamente el sistema urbano de orientación urbana ante riesgo climático extremo. Bueno, esto es lo que quería comentarles. Les pido disculpas por la demora técnica. Realmente no estoy muy acostumbrado a trabajar con Zoom, pero bueno, espero que ahí les dejo mi contacto de mail, cualquier consulta, y bueno, me quedo también disponible para el final de la sesión donde va a haber preguntas, supongo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Creo que tuvimos un inconveniente técnico y no pudimos seguir tu presentación con las diapositivas. Quedó solamente en la primera, así que Ah. no sé, creo que no tenemos tiempo. Luisa, Digo ¿cómo lo que la resolvemos? forma en la que él habló no hizo falta porque realmente fuiste muy claro, Entendió todo, pero sí, sí. todo perfectamente, pero no ven. Solamente la primera, esta no la vieron, por ejemplo, la que están viendo ahora, ¿Querés no pasar vieron. por No, lo no, menos no, no han pasado, no se pasa ninguna. Ah, quedar bueno, 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 yo colgadas? entendí. Cuando me interrumpiste creí que era que yo no estaba pasando, pero después sí seguí Claro. pasando. Son 10 en total. Si quieren las Bueno, no sé, muestro realmente rápidamente. no manejo el Zoom, realmente no es una tecnología que yo maneje, y menos en una máquina Linux. Se imaginen que es Sí, realmente muy decepcionante esto para mí. Si dejas de compartir, a lo mejor las Sí, podemos mostrar. bueno, sí. cómo no. ¿Quieren que las comparta? Compartirlas aunque sea para que las miremos, porque Sí, preguntaron varias veces en el chat. Muy interesante, Pablo, el recurso. acá está. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí. Si yo lo estoy viendo, sí. Pero no, ahí pasa la primera, sí. Uy, Yo perdón. pensé que estaba, cuando me interrumpiste yo estaba con esta, Ah, no. Claro, eh, No, nosotros seguimos pero, con la introducción. y después el resto no se vio nada, entonces. No, pasarlas, No, bueno. aunque sea las pasamos. Sí, sí. Lo lamento, realmente no, como les digo, Zoom para mí no es habitual, pero bueno. Esas últimas dos transparencias o diapositivas son donde tienen las referencias de los trabajos que hemos hecho en los últimos 10 años, para que vean que todo esto en realidad es la construcción de muchas líneas de trabajo que se han conjugado ahora en un único sistema. Ahí está. Ese es el que está a la derecha del índice de severidad, y lo que está mostrando ahora es los protocolos barriales que están instrumentados en una página web en La Plata. Ahí tienen todas las referencias. bueno, Eso te después, iba a preguntar, Pablo, ¿esto está disponible por si alguien quiere Sí, entrar a un sitio y sí, ampliar? totalmente, está abierta. Bien. El desafío que tenemos en La Plata justamente es el problema que no se han hecho campañas de divulgación de todos estos materiales, porque como sabés muy bien, muchas veces cuando cambia la gestión municipal, tarda un tiempo en asimilarse esto, y bueno, eh,
como parte negativa es eso, que no se ha seguido con las campañas de divulgación. Como parte positiva te digo que al menos sí han respetado, porque en la ordenanza, en La Plata se ha dictado una última ordenanza que se ha reformado totalmente el plan de ordenamiento territorial del partido entero y han tomado como base los mapas de peligrosidad que nosotros elaboramos, lo cual consideramos que ha sido, digamos, un reconocimiento a toda nuestra tarea de los últimos 10 años, porque realmente era un caos construir en La Plata y bueno, por lo menos en el hábitat no construido ahora se va a tener en cuenta las zonas inundables en serio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y si quedás conectado, seguramente al finalizar la segunda charla se iniciarán este espacio de preguntas. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Ahora Y disculpen invitamos los inconvenientes. no hay que, a Luciana Cambarieri de la UMPA a presentar a nuestra próxima disertante. Buenas tardes. Bueno, a continuación voy a presentar a Beatriz Ebel. Es ingeniera forestal, egresada de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Es magíster en Ciencias Agropecuarias, mención en Tecnología de Semillas por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en conservación de la biodiversidad de plantas obtenidas en el Jardín Botánico de Kew en Londres, Inglaterra. Actualmente es integrante de la Comisión de los Jardines Botánicos de la República Argentina, Nodo Mesopotamia. También forma parte de la Comisión de la Red de Viveros de Especies Nativas del Nodo Misiones y participa en la Red Nacional y Trinacional de Restauración Ecológica, que articula acciones entre Brasil, Paraguay y Argentina. Bueno, a continuación, Beatriz nos dará la siguiente presentación titulada Islas de Biodiversidad para la restauración de los servicios ambientales y la conservación de las especies nativas de la región fitogeográfica Selva Misionera. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar participando en este Día Mundial por el Clima. Y bueno, y comentarles también que cuando empezamos a trabajar con las especies nativas, ni los servicios ambientales ni el cambio climático era un tema. Así que bueno, por eso también, como desde la universidad hay que pensar los temas antes de que ocurran y sean necesarios. Comentarles también que la región fitogeográfica Selva Misionera, los incendios, las inundaciones, las tormentas extremas, las olas de calor y sequía son comunes, siempre estuvieron en la región. Sin embargo, están ahora muy intensificadas en su frecuencia y también en la intensidad con que ocurren. Y esto es casi una consecuencia de este nuevo clima antrópico que estamos viviendo, que las causas, por lo menos en nuestra región, es por la degradación de los ecosistemas naturales. ¿Cómo resolvemos esto? Con la restauración, de preferencia con especies nativas, siempre contando con la diversidad local. Estamos incorporando el uso múltiple productivo en todo lo que tiene que ver con la restauración ecosistémica que estamos haciendo y con un objetivo principal de rescatar servicios ambientales. Las técnicas que utilizamos son las soluciones basadas en naturaleza cuando es posible, y también desde los árboles, que es en la ingeniería forestal son como nuestros bastiones, no es solo que mitigan, sino que también remueven, y el enfoque nuestro es desde las islas de biodiversidad. Y aquí podemos comentar que las áreas naturales en cualquier región fitogeográfica, sea esta bosque, selva, humedales o pastizales, cumplen funciones como reguladoras del ambiente que son insustituibles. La disponibilidad del agua pura y siempre disponible, la posibilidad de un aire puro y fresco, la disponibilidad de un suelo productivo y sano, y además en estas áreas naturales está resguardada la biodiversidad que está en condiciones de adaptarse a los cambios climáticos que pudieran ocurrir. Esto es lo que denominamos los servicios ambientales. ¿Qué ocurre en nuestra región fitogeográfica misionera? Las situaciones con las que nos encontramos de degradación. Cuando falta el bosque protector, las causas de las inundaciones es cuando este bosque protector de las márgenes de ríos, arroyos y nacientes no está presente, el agua escurre muy rápidamente
y ocurren las inundaciones, pero también cuando nuestra fuente de agua queda desprovista de la cubierta vegetal, se deteriora el agua, la calidad del agua, y también estas nacientes terminan desapareciendo. Lo mismo ocurre cuando se modifica un área de bajo y bañado, ya sea por contaminación, o es muy común que en las áreas urbanas o periurbanas las tapen para hacer construcciones, y como decían en la charla previa, el agua tiene su lugar de acumulación y su lugar de escurrimiento natural, o sea que tienen que estar ahí. Las otras situaciones es que la frontera agropecuaria se va expandiendo hacia los últimos remanentes bosque nativo que quedan, porque ya tienen baja productividad, estos son yerbales de 80 años de productividad con el suelo descubierto, o directamente las áreas que se abandonan, esto es una desertificación que ocurre en Misiones por la degradación intensa del suelo. Coincide que estas dos filminas son los suelos rojos profundos que tenemos en la provincia, que son nuestras mejores tierras agrícolas. Y una situación más favorable es cuando tenemos bosques nativos primarios o secundarios degradados por incendios sobre explotación o directamente por sobrepastoreo o cambio de uso. En este sentido, los servicios ambientales, sociales y productivos se van incrementando en la problemática. Y ahí es donde actuamos en áreas urbanas, periurbanas y rurales con acciones de restauración, donde queremos recuperar funciones ambientales productivas y también la biodiversidad local, recreando islas de biodiversidad. Los incendios son una condición extrema de degradación en los últimos años. Bueno, esto fue 2022, la Reserva de Uso Múltiple de Guaraní. Hay una pérdida casi total de biodiversidad y servicios ambientales, y hay riesgos máximos cuando hay personas y áreas urbanas involucradas. Y la forma, velocidad o capacidad de recuperación que tienen estos bosques y estas áreas va a depender de que tengamos el material de la biodiversidad presente, la sanidad del entorno y las técnicas de restauración que se utilicen. Este es un barrio, es uno de los barrios más antiguos que tiene el área de la localidad del Dorado. Cada vez que llueve torrencialmente se inunda, y es exclusivamente porque los bosques protectores de los arroyos que están en la ciudad no están protegidos. Bueno, este es un dibujo que hizo un colega, Fabián Gatti, para ilustrar en nuestras charlas con las escuelas qué ocurre cuando no tenemos el bosque protector en la estación lluviosa. Tenemos el agua que escurre rápidamente y nada infiltra en profundidad. Cuando el bosque está presente hay infiltración en profundidad y el agua llega lentamente y en forma limpia al cauce. En la estación seca nos quedamos sin agua, y en la estación seca, cuando está el bosque protector, esta agua que infiltra y llega lentamente al caudal va a ser limpia y va a estar disponible. Es una función esencial. La sociedad tomó conocimiento y se percató de lo que está ocurriendo, estos nuevos climas que estamos viviendo, cuando las sequías y olas de calor de febrero, que fue desde noviembre hasta febrero del 2022, donde se morían las plantas de hierba recién plantadas, el invierno precedente se habían plantado, se morían las plantaciones productivas, plantaciones jóvenes de hierba en plena producción, y no era solamente por la falta de agua, porque los productores regaban. Lo que pasaba es que había una insolación tan intensa, que una ola de calor que mataba a las plantas literalmente. A la misma hora, el mismo día, una foto que hizo un colega en la misma región, una chacra cercana, las plantitas de hierba estaban rezagantes bajo el mesoclima del bosque. En estas situaciones, las temperaturas máximas siempre son menores, las mínimas son mayores en invierno, se retiene la humedad, el ambiente está más húmedo, las máximas temperaturas ocurren en la copa de los árboles y la hojarasca en el suelo mantiene fresco, y tampoco hay erosión. Es lo que denominamos los beneficios del microclima del bosque. Entonces la pregunta es, ante una situación degradada, bueno, en esta fecha, que fue abandonada y que uno se pregunta, ¿es posible recrear una selva en estos lugares? ¿Es posible recuperar los servicios ambientales naturales perdidos? Bueno, 54 años después del abandono, nos encontramos con todas las formaciones vegetales, los árboles, la cobertura total de las copas, las lianas, epífitas, el sotobosque con los arbustos y con los microorganismos presentes.
Y esto tiene que ver, cuando se abandona un área, tiene que ver con la biodiversidad que está disponible en el entorno, y cuanto más biodiversidad en los entornos tenemos, con los parques y reservas y en las áreas urbanas con las plazas, mayor va a ser la resiliencia y capacidad de adaptación al cambio que tienen esos sitios abandonados. Aquí tenemos la ocupación de los árboles. Árboles enormes ocupan pequeñas superficies, y con la fotosíntesis tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, lo fijan como madera, como carbono estable en la madera, y a su vez liberan oxígeno y agua. Y así es como estas diferentes formaciones en pequeños sitios son formaciones naturales. Cómo se combinan las especies, crecen, y en ese crecimiento van mitigando el ambiente. No solamente mitigan porque deja de estar el contaminante que estaba antes de los árboles, sino que también remueven esos contaminantes de la atmósfera y lo almacenan en el suelo. Eso es un doble beneficio, porque es mitigación con remoción. Y además adaptación, porque las especies se adaptan, la biodiversidad tiene los componentes para adaptarse a ese nuevo clima. Y es así que además la sombra que genera el ambiente, este nuevo ambiente con los árboles, genera temperaturas más moderadas, el agua infiltra lentamente hacia la napa freática y vamos a tener otro microclima. Y los árboles además retienen en su copa y con su follaje los contaminantes de la atmósfera y los depositan. Mucho escurre por los troncos desde las hojas y se deposita en el suelo, y mucho escurre por los troncos y se infiltra en el agua, con el agua en el suelo hacia las napas freáticas, pero también a veces son fertilizantes que los árboles utilizan para el reciclaje. Con eso mejoran la calidad del suelo. Las técnicas de soluciones basadas en naturaleza son las técnicas que utilizamos cuando esto es posible, que generan un ambiente amable de sombra, humedad, viento. Están los insectos que combaten los insectos que tienen sus alimentos naturales, y el suelo que se va beneficiando para que aparezcan otras especies. El palo pólvora, el ambaí, el fumo bravo y las especies de chilca son las que frecuentemente aparecen. Son especies que ocupan naturalmente estos sitios degradados y facilitan la aparición de otras especies. Florecen y fructifican varias veces al año, o sea que son de alta preferencia para las abejas, quien hace apicultura, y las aves, que también pasan el día, a veces la noche, y traen frutos de otros lugares para que se inicie el proceso de regeneración. Y es así como, a partir de un área de restauración pasiva, con soluciones basadas en naturaleza, podemos generar una isla de biodiversidad, y son actualmente lo que vamos llamando como los jardines urbanos o periurbanos silvestres. En un área periurbana, a veces esta regeneración natural no ocurre naturalmente. Teníamos una situación de un suelo degradado, que fuimos plantando especies nativas rústicas resistentes a insolación directa, a condiciones extremas de suelo degradado, y el objetivo en la época de la plantación fue la de recuperar la productividad de un suelo agrícola que estaba degradado, o sea, perdido para la agricultura. Plantamos especies. Bueno, no solamente es plantar especies rústicas, sino que también hay que generarles un ambiente amable para que puedan prosperar ante las sequías, ante los insectos. Y 35 años después nos encontrábamos con árboles que estaban en condiciones, ya con un diámetro mínimo de cortas, condiciones de ir al aserradero. Sin embargo, bueno, hay como 40 especies que podrían cumplir con estos requisitos de ser plantadas en áreas degradadas, que ya hay bastantes protocolos al respecto. Pero nuestro objetivo del 90 cambió, y actualmente estamos hablando de los servicios ambientales que prestan estos bosques, de la madera preciosa en la que podemos estar pensando para un futuro, y también, mientras acumulan carbono y podemos vender bonos de carbono, cómo mitigan el ambiente por remoción de dióxido de carbono. Mientras los árboles estén ahí, van a estar creciendo y van a estar absorbiendo ese monóxido de la atmósfera. En esa misma área de restauración estaban las especies plantadas, pero también aparecieron especies de la regeneración natural que fueron traídas principalmente por las aves, algo por el viento y también por pequeños animales. Aquí nos encontramos aparecieron araucarias, que decíamos, bueno, ¿de dónde salió esto? Pero actualmente tenemos 62 especies arbóreas diferentes de 28 familias botánicas, plantadas 11 y 62 fueron en total.
y esperamos que esta biodiversidad aumente en el tiempo. Entonces aquí también nuestro objetivo, que primero era restaurar un suelo degradado, hoy estamos pensando en recrear una isla de biodiversidad local y luego de implementar un plan de manejo, establecer un área productora de semillas nativas, o sea, un APSEN bajo el dominio de la Universidad Nacional de Misiones. En estas áreas, en estas islas de biodiversidad, estamos resguardando toda una biodiversidad absolutamente desconocida o menospreciada, porque no la teníamos en la vista actualmente y hoy las estamos incluyendo en nuestros jardines urbanos silvestres, que son jardines en movimiento, se van renovando de acuerdo a las temporadas, resembrando, germinando y muriendo en el tiempo. También tenemos la biodiversidad de flores, estas son flores de árboles, todas son melíferas para los paisajes. Tenemos los alimentos de cercanía en la biodiversidad de frutas, hay 120 especies nativas de frutas entre enredaderas, árboles y arbustos en Misiones, que también nos hablan de la seguridad alimentaria, no solamente para los animales, sino también para las personas. Enredaderas y apoyantes muy bonitas, en este caso el farolito que sirve para atraer colibríes, esta también es una fruta nativa muy rica. Y las epífitas que están saliendo del bosque y entrando en los jardines para lucirse. También esta recomendación de dejar árboles huecos muertos en pie en las chacras o en áreas periurbanas, siempre que no sean peligrosos, porque los árboles que viven en los huecos de los árboles hoy ya están compitiendo y hay veces que hay un trabajo de Cristina Kukl que habla de que dos pájaros de especies diferentes comparten durante la noche un mismo hueco porque ya no tienen dónde dormir. Entonces, bueno, estos tienen que ser estrategias de dejarles en las chacras los espacios donde ellos eh, pernocten o vivan, ¿no? Y también son, bueno, varios de ellos que son también muy importantes porque comen frutas, son dispersores, pero también son controladores de insectos. Y todo aquello que los vemos de a poquito, pero no los conocemos, algunas que ya son comestibles, ya conocemos para comer, pero todo lo que alberga una isla de biodiversidad todavía por conocer. Estas áreas urbanas, bueno, deben ser cómodas, hay que tratar, bueno, siempre gastando lo menos posible porque va a depender de los municipios o de las comunidades de los vecinos, pero tienen que ser senderos amplios, seguros, para estar, para hacer avistaje, escuchar sonidos, colores, aromas. Los senderos tienen que ser amplios, de preferencia, para que no haya peligro, pero incluir todos los ecosistemas que aparecen en una comunidad, ¿no? Tanto urbano como periurbano. Todos estos son modelos de espacios verdes urbanos y periurbanos. Y los jardines botánicos, que estamos con un programa en la provincia, un jardín botánico, por lo menos un jardín botánico por municipio, ya tenemos varios municipios interesados. Estos jardines botánicos también pueden ser registrados como áreas productoras de semilla, puede tener un registro de APSEN. Son los espacios en los cuales uno exhibe las plantas para el conocimiento. Es increíble cuando uno participa en jardines botánicos, el interés que hay desde la sociedad, sobre todo las maestras de las escuelas, de venir y visitar un jardín y también por investigadores. Un jardín botánico está vinculado con la investigación y con la extensión y también generando información para aplicar protocolos de especies nativas. Y aquí también, bueno, el profesor honoris causa de la facultad, el profesor Osokawa, que dice, un lema que él siempre usa es que la biodiversidad es la última frontera de riqueza de la humanidad, es un poquito llevar este mensaje desde los jardines botánicos de que sin biodiversidad es imposible la vida de las personas. Lo estamos viviendo, yo jamás pensé que podría vivir estas situaciones de extremos climáticos y uno ve cómo plantando árboles o manejando la biodiversidad local del lugar, este ambiente puede mejorar sustancialmente. Nuestra fortaleza son las redes en las que estamos trabajando, la Red Argentina Jardines Botánicos, la Red Argentina de Reservas Privadas, la Red de Vivero Nativa, la Red de Germoplasma de Planta Nativa, de Semilla, las redes de restauración ecológica, la Red Trinacional de Restauración Ecológica, así Misiones con su 90% de frontera con Paraguay y Brasil, estamos trabajando activamente en esta red trinacional, y con las delegaciones locales y regionales del Ministerio de Ecología para la provincia, INASE y SENASA, que están trabajando mancomunadamente con el tema.
Estas islas de biodiversidad, entonces, tienen como finalidad conservar la biodiversidad natural de la región. Estamos trabajando fuertemente en esta temática, cada vez más colegas también trabajando con esto, y actuar localmente en la provisión de los servicios ambientales. Podemos conservar o recrear una selva en una reserva urbana, periurbana o rural, o podemos tener una isla de biodiversidad en un solo árbol, como este caso en el fondo del patio de una casa, un Cedrela officilis, que es una especie emblemática para la selva misionera, dentro de la IUCN como considerada en peligro. Entonces es importante que ella esté presente, la estemos cuidando, y también alberga una vainilla chamisonis, que es una vainilla emblemática que están resguardadas ahí, en este caso en un solo árbol. Bueno, es lo que tenía para comentarles. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, muy interesante. Gracias por dejar de compartir. Tenemos unos minutos para preguntas. Luisa, ahí estamos recibiendo mucha información en el chat. Yo tengo una pregunta que me llegó hecha de gente que no tiene audio, para Pablo. ¿Cuán efectivo es digamos, la determinación de los niveles de severidad de las tormentas, que vos hablaste de que había una forma de determinarlo? Quiero decir, comparando con los pronósticos del tiempo, o sea, me parece que esto se refiere a digamos, a un hecho concreto, o sea, realmente se puede determinar la severidad de una tormenta que se avecina. No, son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Los pronósticos del tiempo que emite, por ejemplo, o que anticipa los modelos atmosféricos que utilizan los servicios meteorológicos, son una cosa. Los avisos de corto plazo podría ser lo más parecido a lo que nosotros hacemos, que eso se determina mediante imágenes o sensores remotos. Lo nuestro es la captura de la precipitación en el mismo momento que está ocurriendo. Por lo tanto, nuestra frecuencia de refresco de una predicción es cada 5 minutos. A medida que vamos obteniendo información, vamos detectando si es una lluvia, como les decía hoy, que nos puede llegar a inundar o no. Obviamente depende de cada lugar, ¿no? Pero el índice de severidad trata de ser universal, así como Richter mide la energía del terremoto, nosotros medimos la potencia de la tormenta para determinar ese índice. Gracias. Luisa, no sé si podemos habilitar el audio porque las personas están poniendo las preguntas en el grupo, pero yo las puedo ir leyendo. Yo ahí vi en el chat que alguien preguntaba Ahí cómo la está, ONU. reactivar el audio, ahí lo puse. Listo. Si alguien tiene una pregunta y la quiere hacer, levanta la manito como hacemos siempre. Tenemos algunos comentarios. ¿Lo leíste, Pablo? No, me pasó, ahora lo estoy viendo en el chat, que alguien pregunta cómo se puede compartir esto. Todo lo que nosotros hacemos en la UNLP está publicado en el CEDICI, que es el servicio es el repositorio institucional que tiene la UNLP. Hay una Lo pueden buscar así bajo esa sigla, CEDICI, con C. Hay dentro de la página del CEDICI de la UNLP, hay una solapa que dice emergencia hídrica, que está identificada con una gota azul, y ahí tienen todos los trabajos. Sí, hay una consulta para Beatriz también que preguntan si es posible integrar la acción climática con la conservación de la biodiversidad única. En toda la UNAM, en su gestión, formación y vínculos. Totalmente, bueno, por eso traje justamente el tema del jardín botánico. El jardín botánico no es solamente que las escuelas y los alumnos, sino hay muchas visitas de investigadores. Y bueno, yo en mi actividad en la facultad estaba en agrometeorología, y en agrometeorología uno de los prácticos más importantes que siempre hicimos es el tema de mesoclima de bosque. Y el mesoclima de bosque es un tema que siempre se vio los beneficios del bosque, ¿no? Ahora nosotros, hoy en Misiones, por eso traje también eso de que se moría la yerba, fue la primera vez que ocurrió. Y después pasa la emergencia y la gente se olvida otra vez, ¿no? Pero cuando las plantas se secaron literalmente por la insolación, todo el mundo quería poner árboles en la yerba.
pero eso tampoco no es tan rápido, no es que por eso el árbol también, sobre todo cuando es especie nativa, uno tiene que hacerle un ambiente amable, deja que aparezca la sucesión, deja los árboles crecer por regeneración natural o planta, pero si no estamos ahí, no le damos un ambiente amable, una época adecuada, con lluvias y hay que cuidar de la helada en el invierno, hay que cuidar de los insectos, hay que cuidar de las sequías, hay que cuidar del sol, tampoco eso va a prosperar. Entonces son técnicas que se están implementando ahora, pero nosotros estamos trabajando con los productores que ya ven el beneficio de tener, yo digo la yerba porque es un símbolo para Misiones, ¿no? Pero también el sistema agroforestal es hoy, a mayor diversidad en el sistema agroforestal, mayor productividad. Además, mayor aprovechamiento de la energía solar. Cuanto yo más estratos tengo, más colores de hoja tengo, más longitudes de onda van a estar absorbiendo esas copas de los diferentes árboles. Llegan longitudes ultravioletas al sotobosque y hay plantas que las aprovechan en esas longitudes de onda. Por eso, a mayor biodiversidad en la isla, mayor productividad, pensando también en un beneficio económico para el que está conservando. Y en principio hoy hay venta de semillas, hay una serie de, de actividades anexas que están apareciendo, pero también ya estamos hablando de los bonos de carbono y estamos hablando bonos de carbono por plantación de nativas y bonos de créditos de biodiversidad, ¿no? Porque eso vendría a cubrir aquel productor que siempre conservó y hoy no tiene adicionalidad para bono de carbono, pero sí, si siempre conservó, tendría una superadicionalidad para un crédito de biodiversidad. Entonces, bueno, esos son temas interesantes que están apareciendo. Pero sí, como ante la pregunta, totalmente tiene que ser proyectos transversales y hoy estamos midiendo las variables de suelo, ¿no? O sea, ya vimos que hay mejora en la permeabilidad, en la densidad y en la porosidad donde están plantados los árboles con respecto a las situaciones originales. Así que bueno, ahí hay que seguir trabajando. Y son cientos de años, para ver cambios en el suelo necesitamos varios cientos de años, ¿no? Entonces Ahí, hay que gracias empezar. para los que preguntaron muy rápido, subió el link que Pablo decía, así que está en el chat si quieren el link. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo quería seguir con una pregunta de Beatriz acerca, así como, digamos, nativa de la provincia de Misiones, eh, ¿cómo ves el acompañamiento de los planes, así como hay planes forestales para la provincia, el acompañamiento dentro de los planes de gestión a nivel provincial de este concepto de la biodiversidad? No, muy poco. O sea, siempre se menciona, pero no en la práctica. Por eso la biodiversidad eh, tiene que ser mencionada como una adicionalidad. A mayor biodiversidad, mayor valor para ese sitio. Por lo que es precautorio también, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que podemos cambiar el clima del lugar o los eventos meteorológicos con el bosque protector, con darle sombra a nuestras plantas, a la gallina, al ganado, a la huerta, todo puede tener, con la sombra anda mejor, porque si no, literalmente nos incineramos en Misiones con las insolaciones que estamos teniendo en épocas de sequía. Así, de una se mueren. Entonces, debe ser traducido a lo que vos decís, en realidad debería haber financiamiento para estos proyectos, primero, ¿no? Hay que Sí, sí, buscar financiamiento para este tipo de proyectos para incentivar a los pequeños productores que conserven las islas de biodiversidad. Sí, no, y también el problema que tenemos en las ciudades, ¿no? Cuando Bueno, los planes forestales de las ciudades, ah, finalmente con estas tormentas, y acá también es un tema muy interesante de acoplarlo de las incidencias de los fenómenos meteorológicos en las zonas urbanas, donde los árboles que en algún momento pertenecían a un barrio, o sea, como que el municipio mantiene la conservación de árboles añosos sin el control fitosanitario y de pronto se mm, vuelve una problemática sí, también en las sí, sí, ciudades. sí. No se puede tener árboles donde corra la gente algún peligro, ¿no? Quiero hacer un comentario. Árboles tienen que, Y ¿Puedo hacer ahora, un comentario? sí, Realmente excelente las exposiciones, ya conocidos
nuestros queridos amigos profesionales, pero esto realmente somos muy poquitos los que estamos nutriéndonos y aprendiendo y viendo las experiencias. Yo lo que creo que esto en nuestras instituciones debemos difundirlo, porque esto se va a llevar y se va a aterrizar en la medida que la gente conozca, sepa de qué se trata y de lo que se está hablando. Si no queda en la academia, me parece magnífico, pero invito a que nuestras instituciones difundamos esto realmente para que realmente la gente lo conozca y lo exija, porque realmente lo que pasa se adolece de conocimientos, entonces es imposible, como vos decís, Gladys, o como cómo se va a implementar. Si, entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer es difundirlo para que la gente lo conozca y lo exija y bueno, y se sigue investigando sobre estos temas. Magníficos las exposiciones y muchas gracias. Bueno, Bueno, Gracias. ahí ¿puedo Gracias, yo Horacio. Yo comentarles quería, algo? si me permiten, hacer un comentario con respecto a lo que acaba de decir Horacio. Gracias, Horacio, por tu intervención y por las felicitaciones. Yo, ligado a lo que vos decís y a la consulta que hicieron en el chat, es muy difícil sostener o institucionalizar políticas públicas en estos temas. Yo creo que la universidad lo que ha hecho a lo largo del tiempo es mantener su férrea perseverancia de seguir insistiendo a escala municipal para que los intendentes se comprometan con estos temas, así como hemos escuchado a Beatriz con el tema de los jardines botánicos. A mí me toca también por ahí insistir en que cada gestión municipal acá en La Plata y en otros municipios, porque esto es escala municipal. Estos primeros temas, esta primer cachetada que te pega el tema del cambio climático, es Ujú. escala municipal primero. Eh, y está muy bien lo que vos decís, Horacio, en el sentido de que es importante que haya compromiso de las nuevas generaciones en esto, porque bueno, ¿qué pasa cuando todos los que de alguna manera estamos insistiendo en esto en los últimos 30 años, nosotros por supuesto generamos nuestros reemplazos en la universidad, pero lo importante sería que se generen, digamos, reemplazos en la sociedad misma para que aquellos que ocupan una banca de concejal, por ejemplo, o los que tienen el honor de ser elegidos intendentes, se comprometan con estos temas, ¿no? Y eso ahí me parece que podríamos llegar a ir, en ese momento, llegar a decir que podemos tener una política a largo plazo implementada en estos temas, ¿no? De lo demás siguen siendo esfuerzos individuales, y muy esporádicamente atendidos por los municipios. y también creo que tanto Pablo como Beatriz, a lo largo de sus presentaciones, nos demostraron que el trabajo es en conjunto, con otros profesionales, con otros colegas, que no es solo digamos, una línea de trabajo, sino que en estos proyectos así integrados se unen varias líneas. Así que, bueno, en el chat tenemos muchas felicitaciones para todos los interesados. También comentamos Ya. que queda grabado eh, y que se va a difundir por el canal de YouTube de la red. Mira, Alba, con respecto a eso, y no es por alardear, pero para que vean la magnitud del compromiso que tuvo la universidad, cuando nosotros emitimos el programa de reducción de riesgo para el Partido de La Plata, en el año 2019 trabajaron 12 facultades de las 17 que tiene la UNLP, e intervinieron más de 60 investigadores de todas las disciplinas que vos te puedas imaginar. Y nuestro gran desafío fue primero tratar de lograr un lenguaje en común con todos ellos. Y por eso hemos emitido no solamente varios libros, entre ellos les pido que lo consulten en el caso de La Plata. Hay un libro muy interesante que reúne el trabajo de todos los proyectos de investigación orientados que se hicieron a este tema, que se llama Bases científicas para una ciudad resiliente, que justamente compendia todos estos trabajos y ahí se van a dar cuenta de la magnitud que tiene esto. La fortaleza justamente que tiene la universidad es poder justamente combinar todos estos saberes y ponerlos a disposición de la sociedad. Buenísimo, muchas gracias. Yo quería hacerle una consulta a Beatriz antes de que se corte la transmisión. Em, yo vivo en la provincia de Santa Cruz, en Oh, Río Turbio, prácticamente en la zona fronteriza con la República de Chile, muy cercana a Chile. Y nuestra unidad académica está situada en esta zona de frontera.
tenemos un terreno amplio donde hemos dejado gran parte de la vegetación nativa. Y en algún momento se me había cruzado en la cabeza poder realizar un pequeño jardín botánico en ese predio. Todavía no abandoné la idea, pero me surgía la consulta sobre los espacios que veo que hay espacios desde el fondo de un jardín, desde el fondo de una casa, por lo que veo en el árbol, hasta espacios mucho más grandes, por lo cual me da un poco de ánimo con respecto al espacio que tenemos, ¿no? Que me parece que es muy importante porque yo lo miraba desde el punto de vista de el conocimiento de la flora nativa y de paso conservar aquellos árboles que tenemos en el fondo de la universidad, que son de la familia de los notofagus, sobre todo ñire. Oh, Y después, obviamente, algunas hierbas que se dan en estos lugares de flores muy lindas, de calafate, ese tipo de cuestiones. Así que eh, la consulta sería en alguna experiencia de este tipo de jardines botánicos instalados en alguna universidad como para continuar investigando al respecto. excelente, Mabel. Cuando está ese interés, hay que aprovechar el interés y yo te invito a ponerte en contacto conmigo y te pongo en contacto con la Red Argentina Jardines Botánicos. Hay jardines botánicos, bueno, en el Bolsón, en la cerveza Patagonia tiene su nuevo jardín botánico, justamente con plantas medicinales y aromáticas que utilizan para la cerveza. Así que es toda una logística empresarial también. Y es muy sencillo, particularmente nosotros desde Misiones empezamos a implementar los jardines silvestres, que no son lugares donde uno pone plantas de diferentes lugares del mundo, sino que le da el marco de jardín botánico a un área natural de restauración de restauración o de que sea natural, que sería tu caso, y sería genial, por lo menos, intentar, ¿no es cierto? Y ahí sería un proyecto jardín botánico y después se va viendo con la comisión a ver cómo se puede ir dándole forma. Y la mayoría de los jardines botánicos están vinculados con universidades, porque como no tienen financiamiento, entonces son las universidades las que ¿no? Y bueno, siempre es gratuita la visita y así se trata de comunicar, de hacer extensivo las investigaciones y los jardines botánicos se prestan genial para eso. Así que te invito Buenísimo. a escribirnos y yo te pongo si me escribís, yo te pongo en contacto con la red de jardines botánicos, con la comisión, para que te ayuden a ver la posibilidad. Buenísimo. ¿Y tu contacto estaba en el flyer? Ahí, anoto, estaba en la presentación, pero te pongo acá en el chat. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, invitamos a Luisa a que nos dé unas palabras finales porque, bueno, hoy es el Día del Ambiente y hay un montón de actos y un montón de actividades, pero realmente fueron muy interesantes las presentaciones, muy actuales. Agradecemos a los dos disertantes, especialmente a Pablo y a Beatriz, porque sé que tienen muchas actividades estos días. Luisa. Bueno, muchas gracias. En realidad es muy corto, es agradecerles esta participación tan genuina y tan activa. Entendemos que las redes sirven justamente para esto, para intercambiar y para ayudarnos con nuestras propias experiencias desde Misiones hasta Santa Cruz, sin mediar más. Así que esa es nuestra idea como red, de seguir articulando. Hoy es un tema importante el tema de la comunicación, estamos sobrecomunicados y por ahí no tenemos lo importante que es justamente aquellas conocimientos que nos ayudan al bienestar, a la vida misma y a poder aliarnos como comunidad para ir salvando estos problemas que vamos generando nosotros mismos, ¿no? Como lo que plantea Pablo, lo que plantea Beatriz. Es falta de conocimiento y falta de comunicarnos entre nosotros y actuar como comunidad consolidada. Así que creo que trabajar
en este tipo de acciones nos ayuda a encontrarnos y a poder articular acciones futuras. Así que muchísimas gracias. Realmente, Pablo, te voy a buscar, te voy a encontrar en la universidad porque somos muchos acá, pero no nos conocemos todos y la verdad que el trabajo sí lo conocía, pero no a él en particular. Y Beatriz, excelente también tu presentación, me encantó y esperamos poder replicar algo también acá en la Universidad de La Plata. Y esto, bueno, ya les digo, esto va a estar en YouTube, como para que puedan seguirlo visitando y retroalimentándonos. Y muchas gracias también a todo este equipazo del grupo de acción climática que tenemos dentro de la red, que ha movilizado cielo y tierra para que esto se pueda concretar. Así que, bueno, gracias a todos y a todas y esperamos invitarlos a una nueva actividad muy pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.